Mi nombre es Arisbeth García Morales del grupo ITA 53. En esta ocasión vamos a hablar sobre las hojas y gráficas de control estadístico de procesos. Primero entonces vamos a realizar nuestra hoja de control. Vamos como paso 1 a determinar el proceso que vamos a observar. En este ejemplo es el peso de las piezas del producto de limpieza, que pues a eso se dedica como tal la empresa. En el paso 2 vamos a terminar el periodo de recolección de datos, que para este ejemplo fue un turno de 8 horas. Y para nuestro paso 3 vamos a realizar el diseño y la presentación de los datos. En este caso, pues vamos a realizarlo del lado izquierdo, en el pequeño recuadro que podemos observar, donde nos viene la información general con respecto a la empresa, al producto, las fechas, el número de piezas que se está muestreando y la persona quien se encargó de realizar la muestra. De esa manera pues realizamos esa proyección. Y finalmente en el paso 4 pues vamos a obtener los datos, que son los que se encuentran en el apartado de muestras del primer día, que son los pesos. Y estos se obtienen pues cada 48 minutos, los realizan los operadores durante el periodo de las 8 horas. Y en total pues vamos a obtener 10 muestras de 10 pesos. Y pues de esta manera vamos a realizar nuestra hoja de control. Para poder realizar el gráfico de control. Ya tenemos aquí, como lo habíamos mostrado anteriormente, nuestras 100 piezas. Lo que debemos de hacer es realizar el cálculo de la media de todas nuestras piezas. En este caso se realiza el promedio del primer subgrupo y así sucesivamente para cada subgrupo. Posteriormente vamos a realizar la desviación estándar. De igual manera vamos a obtenerla del subgrupo y así sucesivamente para cada una. Con estos datos vamos a agregar los límites de nuestro gráfico de control, por lo que vamos a agregar un gráfico en blanco. Entonces vamos a agregar un gráfico, en este caso va a ser el límite superior y vamos a agregar los datos que es de nuestro límite. Agregamos otro donde sea el valor nominal, en este caso es el de 23.3. Y finalmente agregamos también un gráfico de límite inferior. Esto es para agregar nuestros límites de nuestro gráfico de control. Y bueno, adicionalmente agregamos el gráfico que nos va a dar los valores ya como tal, la media de todos nuestros datos. Finalmente tenemos nuestro gráfico de control XS para poder observar el comportamiento de nuestras muestras con respecto al peso de la pieza, si está dentro de especificaciones o no. También vamos a agregar el gráfico de la desviación estándar, ya que es parte de nuestro gráfico de control. En este caso únicamente pues vamos a seleccionar los datos del promedio de la desviación estándar que ya habíamos calculado anteriormente, quedando el gráfico de la siguiente manera. Calcularemos los siguientes índices de capacidad para realizar el cálculo de CPK. Para el cálculo de CP vamos a realizar el límite superior menos el límite inferior entre 6 veces el promedio de la desviación estándar. Para calcular el CPI vamos a utilizar el promedio de la media menos el límite inferior entre el 3 por el promedio de la desviación estándar. Y por último el CPS lo calculamos obteniendo el límite superior menos el promedio de la media entre 3 por el promedio de la desviación estándar. Finalmente, el CPS se va a considerar como el valor de CPK, ya que se considera siempre el valor más pequeño. Finalmente, con estos datos calculados podemos realizar una conclusión, por ejemplo con el gráfico, si nuestras piezas están dentro de las especificaciones, o con los datos de índices de capacidad, si el proceso es estable o no. El ejemplo de los datos los obtuvimos a través de la página de scielo.sld.cu.